yo te amo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, o sea, las 12 del día. La hora del día era de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. La hora sexta eran las 12 del día. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, que viene siendo las ¿qué? Las 3. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Toda la multitud que estaba presente en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose de pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. ¿Dónde estabas tú cuando crucificaron a Cristo? ¿Dónde estaba yo? Dígase. ¿Quién te estaba representando? ¿El ladrón de la izquierda? ¿El ladrón de la derecha? Aquellos que pasaban y se golpeaban el pecho por ver que habían crucificado a un inocente. ¿O acaso eras de aquellos hombres y mujeres conocidos por él y que lo siguieron, les dio de comer, les hizo milagros y lo miraban desde lejos? ¿Dónde estabas tú? ¿Quién te representó en este acto? Vemos varios clamores. Vamos a ver el clamor de mi Señor. Lucas 23, 34. El primer clamor desde la cruz. Jesús clama al Padre por sus transgresores. Es lo primero que Él hace. Lucas 23, 34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La compasión, el amor desde el corazón de mi Señor, expresado por todos nosotros. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Usted y yo, sabiendo que el Padre haría lo que le pidieses, ¿harías lo mismo o pedirías que destruyera todo lo que lo tenían ahí colgado? Destrúyelos, Padre, porque no saben lo que hace. Él dijo: perdónalos. Segundo clamor de mi Señor. Jesús clama por su espíritu al Padre. Pero antes de clamar por su espíritu, clama por todos nosotros, por todos los que estaban en aquel lugar. Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Los dos clamores de la cruz, del que estaba colgado en la cruz del medio. Porque Él es siempre el primero. Él clamó primero. Y clamó por usted y por mí, diciendo: perdónalos. Y por todos los que estuvieron en aquel acto. Luego clamó por su espíritu. Segundo, clamor del pecador desde la cruz. En la cruz Jesús nos permite estar en la misma condición. Usted sabe qué es que usted tiene esa condición donde usted va a clamarle al Señor Jesús delante de la cruz, o usted se ve colgado en aquel madero. Él dice muy claro: toma tu cruz y sígueme. Usted y todos los que lo seguimos cargamos una cruz, pero Él la alivianó porque lo que pesa es el pecado. Él dijo: es muy fácil, es ligera, no pesa nada, todo el peso la llevo en la mía, ven y sígueme. Él entonces en aquella cruz nos hace estar en la misma condición. Lucas 23, 40.
Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Recuerde que en ese momento mi Señor Jesús había sido condenado a muerte por un pecado que Él no cometió, por los pecados que hemos cometido usted y yo, y toda la humanidad, aún antes de Él. Porque muestra de esto, allá en segunda de Samuel habla muy claro. El profeta le dijo a David: no morirás, tu pecado ha sido traspuesto. ¿A quién? A los hombros de mi Señor Jesús en aquella pesada cruz. Cambie la posición. Recuerde, acérquese más a Cristo. A todos aquellos que rechazan a mi Señor, ¿lo representa quién? El de la izquierda. Y todos los que hemos recibido al Señor Jesús, y Él nos ha garantizado la reunión con Él y estar con Él, ¿en dónde? En el paraíso. Nos representó el de la derecha. Segundo clamor de aquel hombre de la derecha. Nosotros estando en la misma condición de Jesús en aquella cruz, Él nos da la potestad de confrontar, así como este confrontó al de la izquierda, reprendiéndole el otro. ¿Qué fue lo que le dijo? Ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. Segundo clamor. Al reconocer al que es sin pecado y reconociéndonos como pecadores, seremos justificados. Nosotros necesitamos reconocer que Jesús es sin pecado y Él fue y pagó la deuda que teníamos sin tener arte ni parte en todo lo que hemos hecho. Usted hoy tiene una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Sí, usted está caminando con el Señor, pero vamos a hacer algo más genuino. Reconozca su cruz. Reconozca que nunca, hasta que no venga el Señor o nosotros vamos a Él, nunca estaremos tan cerca de Él, sino si usted en su oración la hace desde aquella cruz clamándole a Él. Porque Él ahí se puso a igual. 23:41 de Lucas. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Reconoce al que es justo para que Él te justifique. Si tú no reconoces a mi Señor Jesús como el justo, Él no te puede justificar. Nadie puede dar nada si no lo ha recibido primero. ¿Y qué es lo que necesita Jesús recibir de nosotros? Que nosotros le reconozcamos que Él es justo. Sin reconocerlo no podremos ser justos. Lo que te pasa, lo que vives, es por nuestros actos que hemos hecho. Todo tiene una consecuencia. Pero si vas a la cruz y estás cerquita de Él, háblale. No desde acá. Él te permite estar al mismo nivel en aquella cruz. Háblale ahí. Seremos justificados. El tercer clamor de aquel hombre. 23:42. La justicia, después de que hemos sido justificados, la justicia de la cruz nos hace estar en condición de pedir. Por eso tienes que ir a aquella cruz, porque ahí es donde, siendo justificado, te hace estar en condición de pedir. Lucas 23:42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué hermoso aquella oración que nos enseñó el Señor Jesús por medio
de sus apóstoles: venga a tu reino y haz tu voluntad en mí, como la haces en el cielo y en la tierra. Aquí, el ladrón de la derecha, el que nos representaba en aquel acto, le dijo, como le decimos hoy a mi Señor Jesús: acuérdate de nosotros cuando venga tu reino. Haz tu voluntad en nosotros, Señor. Dígaselo ahí. Esta es una corta pero poderosa oración. Es muy poderosa. Acuérdate de mí y de mi familia cuando vengas en tu reino. Porque una de las cosas que más le agrada a Él es que nosotros le busquemos. Pero Él viene siempre a nuestro encuentro. Nosotros decimos que lo buscamos. No, Él es el que viene. Él, por medio de su Santo Espíritu, nos hace sentir que nosotros somos los que lo buscamos. Pero la verdad es que nosotros somos atraídos por Él. Oh Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo. Señor Jesús, acuérdate de nosotros cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mis hijos, de mis nietos. Acuérdate de todos nuestros familiares cercanos y lejanos. Señor Jesús. Y este clamor fue respondido porque Jesús nos ha hecho dignos de recibirlo. Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué respuesta tan hermosa! Así como Él se ha ido adelante de nosotros para prepararnos morada. Porque aquel día, aquella tarde tan trágica, estábamos representados por aquel hombre de la derecha. Y esa palabra no solamente fue para Él, sino para todos los que Él representaba, la iglesia de Cristo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque desde la cruz se nos garantiza una respuesta inmediata. Reconoce a aquel hombre que siendo Dios se despojó de todo para ir en medio de malhechores, como éramos tú y yo, pero que por ese acto hemos sido redimidos y hemos recibido su respuesta. Cree que el Señor hoy te refrenda aquella respuesta. Nos garantiza que estaremos con Él en el paraíso. Dígaselo ahí: acuérdate, Señor, cuando vengas en tu reino. Y mientras viene, enséñame a hacer tu voluntad. Que nuestro clamor desde hoy en adelante sea desde aquel lugar que es más cerca de ti. Nosotros nos postramos a tus pies, Señor Jesús, pero tú en aquel acto nos permites llegar a un lugar más alto, en aquella cruz de la derecha, donde recibimos la respuesta inmediata. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero hubo un tercer personaje en el clamor, uno que lo hizo al pie de la cruz. Lucas 23:47. Confesión de un pecador arrepentido. Lucas 23:47 dice: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Pero vemos que él ya nos había justificado. Verdaderamente este hombre era justo. Mas nosotros, ¿cómo debemos decirlo? Verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios.
Aquel veía las acciones de aquel hombre que murió por usted y por mí, el Hijo de Dios. Nosotros vemos en lo espiritual. Verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el motivo de la evangelización. Porque no hay otro quien pueda interceder por nosotros, sino Jesús. El único. No hay otro. No hay otra. Solamente el Hijo de Dios. Porque Él en aquella cruz expresó su justicia por todos nosotros, haciéndonos justos, tomando todas nuestras injusticias y llevándolas sobre sí, haciéndolo con el pecador, el ladrón de la derecha, que era el que nos representaba en aquel acto. Vamos a conocer algo que es doloroso, pero tenemos que conocerlo. Las 7 palabras pronunciadas por Jesús desde la cruz. La primera palabra fue pronunciada desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. El Señor Jesús pronunció 3 palabras solamente en aquella cruz. La primera, la palabra de perdón. Padre, perdónalos. Eso está en el versículo 34 de Lucas 23. La segunda palabra fue ¿de qué? De salvación. Hoy estarás conmigo en el paraíso, te dice el Señor, porque Él te lo dijo aquel día, en aquel que te representaba. Hoy no lo dice. Versículo 43. La tercera palabra es la palabra de amor. Y dijo Jesús: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Juan 19, 26, 27. Mujer, he ahí a tu hijo. Y al discípulo le dijo: he ahí a tu madre. Esta es la palabra por la cual en el concilio romano con los eruditos judíos, y se unen el poder político con la iglesia. Entonces nace la iglesia romana, apostólica, católica, apostólica y romana. Ahí nace, en esta palabra. Entonces nacen las marianas, todos los seguidores de María. Vemos entonces que hay otro paso. El Señor da 3 palabras. Ahora viene las 3 horas de oscuridad. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. No se menciona palabra alguna. El Señor no habló en las 3 horas más temibles de la oscuridad. Aunque era de 12 a 3 de la tarde, aunque para nosotros es el inicio de la tarde, pero son las 3 horas de oscuridad más densas. Recuerde que Satanás, él no está bajo ni siquiera en el reflejo de la luz del sol. Él no tiene luz. Él es tinieblas totalmente. Porque si fuese así, entonces la gente que está endemoniada está bajo de su influencia. En el día no lo estaría. ¿Recuerdan la película de Drácula? Que de día era puro dormir, escondido. O de todas esas cosas que hablan y de las películas que hacen, que todos los que están bajo la influencia de la oscuridad salen es de noche. Pero Satanás obra sobre sus tinieblas, porque las tinieblas lo envuelven y envuelven a aquellos que están en tinieblas en sus corazones. Porque ya lo hemos hablado y hemos preguntado que si las tinieblas existen. ¿Qué son las tinieblas? La carencia de Dios en los corazones de los hombres. La carencia de luz en el entendimiento, en el espíritu y en el alma. Entonces en estas 3 horas no pronunció ninguna palabra mi Señor. Pero alrededor de las 3 de la tarde dijo la 4ª palabra. La palabra de dolor espiritual.
¿Qué fue lo que dijo? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15:34. Qué dolor aquel. Porque cuántos hemos sufrido y cuánto hemos sentido el dolor de solamente creer de que Dios se ha separado de nosotros. Cuando hemos estado en problemas, en angustias y enfermedades, lo primero que viene: Señor, ¿por qué te has apartado de mí? Cuánto aquel hombre, nuestro Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, sentir que el Padre le ha quitado su mirada, porque su mirada era la que lo fortalecía a él. Y cuando el Padre quita la mirada, inmediatamente lo cubren las tinieblas, y él siente el pavor de las tinieblas, porque recuerde que estaba como humano. Y eso es lo que usted ha sentido y yo he sentido cuando hemos estado en angustia. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15:34. Quinta palabra: dolor físico. ¿Qué dijo el Señor? Tengo sed. El dolor físico lo embarga. Tiene la garganta seca, ya no puede respirar, y quería solamente una gotica de agüita en su lengua, y lo que le dieron fue hiel y vinagre. Así son todos los que van en condenación, como está escrito en el pasaje de Lázaro y el rico. En aquel pasaje se ve a Lázaro mendigando, lleno de llagas, a la puerta de una tremenda casa de un rico. Y el rico antes lo despide, lo echa, lo desprecia. Pero luego, cuando mueren los dos, uno va al seno de Abraham, Lázaro, y el otro va al tormento. Pero había un gran abismo entre uno y el otro. Y aquí el seno de Abraham, aquí el lugar de tormento. Pero se podían hablar. Dios permite que el rico vea a Lázaro en compañía de Abraham. Y él llama: Abraham, Abraham. Y le pide. Y Abraham le dice: tú tuviste bienes en vida, mas males. Ahora aquí tiene bienes y tú tienes males. Ya aquí no se puede hacer nada. Por eso vivamos en paz, para no ir a aquel lugar del cual el Señor Jesús nos libró en aquella pesada cruz. Pero aquel hombre, vean el relato, tenía conciencia, porque le dijo a Abraham: manda a Lázaro para que le diga a mis hermanos que no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: no han escuchado a los profetas y a todos los que Dios le ha mandado, menos le van a creer a un muerto que se les presente. Usted hoy y yo tenemos una nueva oportunidad. Seguimos al Señor Jesús, pero también tenemos engrinchado nuestros corazones con desavenencias y con aquellas cosas que el enemigo coloca. Porque recuerde que esta es una guerra espiritual, donde lo que más desea el enemigo es su alma, para que sea arrastrada a aquel lugar de tormento. Y lo que el Señor Jesús te mostró en aquella cruz, lo que Él ha hecho por ti, para que tú tengas vida eterna. Y no nos perdamos. Sexta palabra, la palabra de victoria. Consumado es. Juan 19:30. La gran victoria Jesús nos ha entregado a nosotros es que usted debe hacer, esmerarse, ser valiente, esforzarse para llevar a cabo lo que Él ha puesto en su vida para hacer. No se deje robar la victoria que usted no va a conquistar, ya la conquistó otro por usted. Usted simplemente tiene que abocarse, ir al encuentro de esa victoria para que se consume y usted la pueda poseer. Usted no está peleando batallas, ya se peleó la gran batalla.
y ya fue ganada. Ahora lo que tienes que pelear interiormente es la batalla de la fe, de que esto es así. Si usted cree que no es así, usted está menospreciando la cruz y estás tomando el lugar de la izquierda. Tenga cuidado, porque el ladrón de la izquierda fue muy enfático. ¿Qué fue lo que dijo? Si tú eres Dios, sálvate tú mismo y sálvanos a nosotros. Tenga cuidado que sus acciones no demarquen esas palabras de condenación. Tome la victoria que ya le fue dada. Y por último, la séptima palabra de mi Señor, la palabra de entrega. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así yo le digo todas las noches, porque yo no sé que mientras no estoy consciente me puedo ir. Y yo siempre les digo: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, mi alma. Guarda mis sueños, te los entrego. Y aún de día, que Él guarde nuestro espíritu y nuestra alma, nuestro caminar, nuestro hacer. Yo le encomiendo siempre al Señor este día, el resto de esta semana, el resto de este mes, el resto de este año y el resto de mis días, porque no sé cuándo será. Pero si yo se lo encomiendo como el Señor me enseñó, será reafirmado lo que Él me dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque cuando ese hoy, ¿qué dice la palabra de Dios? Que un día es como 1000 años. Entonces no sé en qué segundo o en qué minuto, en qué segundo de Dios es que yo voy a partir. No lo sé. Eso me da una garantía que es hoy. Vuelvo a repetir. La palabra de Dios nos enseña que un día es como 1000 años. O sea, que yo me voy hoy. Porque en el tiempo de Dios yo vivo segundos. Por eso esa palabra, que es la revelación de esto, es hoy que yo me voy, pero en el reloj de Dios. Y esa palabra la tomo porque es hoy que yo me voy. ¿En qué segundo del tiempo de Dios es que me voy? Pero es hoy, en su tiempo. Pero que agarren la revelación. Por eso fue hoy. Yo iba a predicar, sí, con el tema que tenemos, pero esto fue muy emocionante, mucho quebranto, con esta revelación del viernes en la noche, en la tarde noche. Es algo que si ustedes lo toman, lo viven, ustedes podrán experimentar lo que yo experimenté. Ir a aquella cruz y no hacer como el soldado verdaderamente, sino donde Él me permitió estar tú a tú en igual condición. Qué hermoso es. Y me dio una oración que dice, porque esta oración nació en el corazón de mi Señor Jesús por un clamor desde aquí. Vamos a ponernos de pie. Señor Jesús, por el poder que hay en la obra redentora en la cruz, seamos libres de toda depravación del corazón humano, que no nos complazcamos en la violencia, el derramamiento de sangre y en la muerte. Así como en la antigüedad en los coliseos romanos y griegos, los espectadores disfrutaban de la sangre al ver a los hombres luchar hasta matarse uno al otro. En el Gólgota los espectadores pasaban, contemplaban al Cristo morir en esa manera tan trágica y horrible como en la historia, en la persecución de los primeros creyentes. Señor Jesús, interviene en esta sociedad moderna que se complace en la violencia, en el dolor, en la muerte, haciéndolo el pan cotidiano de todos los días, como también en la televisión y en otros medios de comunicación, trayendo indolencia, intolerancia e insensatez hasta llevar a esta sociedad a un estado de violencia. Padre, libéranos y a nuestros hijos, a nuestros hermanos en la fe, a nuestros enemigos que están influenciados de esta influencia maligna. Jesucristo murió para cambiar esta actitud en el corazón humano, para producir amor y armonía entre los hombres. Jesús, ayúdanos a que se produzca en nosotros
y en nuestros hijos lo que fuiste a la cruz. Que podamos ver con compasión los terribles efectos del pecado en la vida humana y que escuchemos el gemido del sufrimiento de la humanidad para interceder ante ti desde nuestro corazón y desde la cruz, ya que tú nos has abierto los ojos espirituales y del entendimiento. Señor Jesús, por medio de tu Santo Espíritu, ayúdanos a cumplir nuestra responsabilidad como padres de cuidar a nuestros hijos, nuestra familia, la iglesia, de todas las influencias de insensibilidad que llevan al dolor y a la tragedia de la humanidad. Padre, oro por todos los que estamos aquí y por todos los que representamos. Oro por todos los que no pudieron venir. Señor Dios Todopoderoso, alcánzalos, Padre amado, porque tu mano no se ha cortado, Padre Celestial. Extiende tu mano a mi familia, Señor, a los cercanos y a los lejanos, y a cada familia aquí representada, especialmente, Señor, los que están bajo el yugo de la opresión diabólica. Libéralos, Dios Todopoderoso. Ponga ahí delante del Señor Jesús a ese familiar, a esa persona que usted necesita, que usted quiere que haya una intervención divina. El Señor está aquí. Hay la palabra intercesora, creativa. Suelta esa palabra creativa sobre esa persona. Suéltela, suéltela, suéltela. Que está enfermo, dígale. Desde aquí, desde la cruz, clamo a ti, Padre Celestial, por los enfermos del nombre de su pariente. Yo oro desde aquí, desde la cruz, Padre, por mi madre, por Sara Valentina. Acuérdate de tu promesa, Señor. Acuérdate, Señor. Clámele desde la cruz. Así como hoy estaré contigo en el paraíso, porque es en el tiempo de Dios que vivo el eterno hoy. Pero hago una intervención pidiéndote, Señor Jesús, acuérdate de mi hija, de mis hijos, de mi madre, de mis hermanos, de todos mis hermanos aquí presentes y de sus familiares cercanos y lejanos. Aún, Señor, acuérdate de nuestros enemigos, así, y de todos aquellos que te rechazan, como también lo hizo aquel hombre en aquella cruz de la derecha, que exhortó a su compañero, que todos nuestros familiares que aún te rechazan, Señor Jesús, envía un trabajador, un ángel, un medio por el cual pueda escuchar la verdad y se conviertan, Señor, porque es muy doloroso, Señor, ver cómo cuántos son apáticos a tu dolor padecido en aquella cruz. Aunque nosotros nos merecíamos aquella muerte, pero tú no, porque tú eres justo desde siempre, Señor. Pero tú en aquella cruz, en aquellos momentos tan dolorosos, te proveíste de aquel hombre con aquel corazón reconocedor de sus pecados y de aquella confesión que lo llevó al paraíso. Como hoy, Señor, te reconocemos, Señor. Señor, acuérdate de nosotros. Señor Jesús, acuérdate de todos aquellos necesitados, menesterosos, aquellos abrumados por la escasez, la necesidad, las enfermedades. Acuérdate, Señor. Acuérdate, Señor. Acuérdate. Te amo, Señor Jesús. Tú has llenado mi corazón de vida.
Has puesto en mi vida un porqué vivir. Aunque me has dado esposa, me has dado hijos, nietos. Pero mi mayor porqué eres tú. Para que yo un día pueda decir, Señor, consumado es. He hecho lo que tú me mandaste hacer. Pero también tengo que reconocer, Señor, que si yo hubiese atendido cuando me llamaste hace 30 años, Señor, cuánto tiempo te dejé de servir solamente por negarme a ti. Y tú con tu paciencia esperándome. Señor Jesús, te doy gracias, Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu me dio un aliento, porque este es mi sufrimiento, no haber llegado antes. Y Él me dijo, pídele al Padre, porque es el único que tiene el poder para emparejar el tiempo de tu ministerio y de la obra de Dios en ti con el tiempo cronológico. Y yo haciendo cuentas, veo que perdí como 27 años. Y el Espíritu Santo de Dios me dijo, pídele al Padre que en 2 años, 7 meses, te ponga a la par de lo que Él dijo que tenías que hacer en esta tierra, para que no te quede nada sin hacer. Y así hoy en medio y con estos testigos, Señor, yo clamo a ti. Concédeme eso, Señor, y perdóname por haberte rechazado tanto tiempo, Señor Jesús. Y también te doy gracias por tu paciencia y por aguardarme para que no me perdiese. Señor, hoy es un día muy especial, Señor. Lávanos, lávanos más y más con tu sangre preciosa.